Ya tuvimos la primera actividad en este Gran Premio de Las Vegas. Hablamos específicamente del día de prácticas libres número 1 y 2. Llegamos a ver cosas muy interesantes, que nos hacen ver una pelea entre 3 equipos. Situación bastante prometedora, aunque también una de estas organizaciones llegó a cometer un error garrafal que hasta el momento los mantiene limitados y completamente lejos de las aspiraciones más altas. Es momento de ir de lleno al resumen. Iniciamos con las libres número 1. Era un reto importante, aunque aún no llegaba a su punto máximo, porque era un trazado sucio, un asfalto con una falta de engomado y, por supuesto, la temperatura tan baja que entregaba la noche del desierto en Las Vegas condicionaba todo. Los compuestos elegidos por gran parte de la parrilla fueron los medios para dar vueltas continuas y probar un poco de las diferentes configuraciones, para encontrar la puesta a punto adecuada. Los giros constantes de todos los pilotos estaban ayudando mucho al incremento de la temperatura en el asfalto. Esto por supuesto incrementó las prestaciones y daba cierta seguridad a los corredores para incrementar la velocidad, progresivamente, claro. Esto iba a dar buenas oportunidades para poder encontrar el mejor balance en el paso por curva. Este estaba siendo el desafío más importante de todos. Muchos pilotos estaban yéndose largos aunque lograban recuperar el auto. La práctica siguió su trayectoria. Realmente en esta primera jornada de actividad íbamos a ver prueba y error por parte de los equipos. Diferentes maneras en las que podían enfrentar el fin de semana. Eso es lo que estábamos viendo y lo que se estaba colocando a prueba. La carga aerodinámica en particular era un factor que estaba dando ciertas oportunidades para algunos pilotos. Ferrari y Red Bull eran los más descargados, aunque a quien le estaba sentando mejor esto era el equipo del cabalino rampante. Mercedes era quien se veía más firme con un gran desempeño con neumáticos amarillos. Los W15 comenzaban a tener cierta fuerza interesante con ambos corredores, que estaban muy igualados en cuanto a sus capacidades. Red Bull por otro lado estaba sufriendo un poco para encontrar la ventana de funcionamiento adecuada. Los RB20 estaban comenzando a dar destellos en ciertos momentos, aunque sin importar las variantes que daban, el auto de los toros tenía una gran debilidad en el tercer sector, la zona donde todo su tiempo por vuelta se desplomaba de manera significativa. Necesitaban solucionar eso con urgencia. En la parte final, como es natural, llegaron a montar compuestos blandos para dar esos ensayos de quali. Esto también evidenció una clave más del fin de semana, y es que parece que se necesitará más de una vuelta de calentamiento para colocar en su punto las gomas. Eso es algo que jugará un papel determinante con los corredores que sepan elegir el momento correcto por todo el tráfico que se puede llegar a formar en el Strip Circuit. Ya en estas instancias vimos muchas vueltas interrumpidas por la congestión del trazado, debido a los giros de calentamiento en donde, por supuesto, los pilotos van a un ritmo diferente, mucho más lentos para no degradar de más. Eso es hablando de un panorama general. Pero en cuanto a los equipos que estaban siendo los contendientes, McLaren comenzaba a dar destellos de su capacidad, con Norris y Piastri. Aunque la realidad es que los protegidos de Toto Wolff no se apartaron de la cima, en ningún momento, siendo la organización que pisó con mayor firmeza en ese primer acercamiento con el trazado. El hombre más veloz hablando de vueltas de ensayo fue Lewis Hamilton, colocando el 1:35.001, un tiempo muy alto pero algo positivo para los Mercedes. Como te comento, esas primeras instancias fue para entender el comportamiento del asfalto en condiciones completamente diferentes a los que están acostumbrados los pilotos en bajas temperaturas. Hablamos de que llegaron a solamente 15 grados centígrados en el trazado, lo que es extremadamente bajo, un desafío mayúsculo tomando en cuenta que en la quali y la carrera serán en horarios donde todavía baja más la temperatura, así que será un reto importante para todos los equipos. Los más veloces en esta primera sesión fueron Hamilton, Russell, Norris, Leclerc y Verstappen. Pasamos a la segunda sesión del día, en donde vimos mucha más acción, en especial porque debían de adaptarse a las temperaturas. Esto porque la clasificación y la carrera iban a ser en este mismo horario. Por lo tanto, necesitaban entender perfectamente el comportamiento del monoplaza, ya fuera con neumáticos de compuesto medio o blando, probar también diferentes cargas de combustible, etcétera, etcétera.
Comenzaba todo y como te adelanté, la temperatura había bajado todavía más, lo que obligó a los pilotos a dar varios giros otra vez. Esto para que el trazado recuperara algo de temperatura y así mejorara poco a poco la adherencia. De inmediato algunos corredores como Charles Leclerc y Lando Norris salieron a pista para continuar con la búsqueda de la puesta a punto. Los pilotos iniciaron con neumáticos usados y tras 5 minutos casi toda la parrilla estaba en la pista, excepto Liam Lawson. Pasaron los primeros minutos. Fue necesario dar varias vueltas de calentamiento para alcanzar una buena temperatura, no arriesgarse la poca adherencia y terminar en contra del muro. Como ya te había comentado, era necesario dar más de un giro de calentamiento. Los primeros tiempos eran bastante altos, de hecho no se acercaban todavía al mejor crono de la primera práctica libre. Todo iba a ser progresivo. Un par de pilotos de hecho se empezó a quejar de un problema completamente atípico, y es que Russell y Checo Pérez comenzaron a decir que entraba demasiado aire frío a su casco, algo que les incomodaba bastante, pero fue rápidamente solucionado. Pasaron los primeros 10 minutos y la temperatura no incrementaba lo suficiente como para que llegaran a apretar un poco más el acelerador. De hecho, en varias ocasiones vimos cómo los pilotos se iban largos en varias curvas. Específicamente la 14 estaba haciendo un dolor de cabeza para todos. Afortunadamente para todos estaban las escapatorias que no dejaba que llegaran a tocar el muro, pero el riesgo todavía estaba ahí latente. La bandera amarilla apareció varias veces debido a estos incidentes, abandonos que llegaban a tener los corredores, pero no trascendía a nada más. Mercedes y McLaren destacaban como los equipos con mejor rendimiento hasta ese momento, aunque los alemanes llevaban una ligera ventaja, estaban siendo especialmente sólidos. Sin embargo, esto no era definitivo, ya que la temperatura en el trazado seguía aumentando, mejorando en cuanto a las prestaciones. Por lo tanto, los monoplaza comenzaban a rendir mucho mejor. Faltando 45 minutos para el final, el top 5 estaba compuesto por Leclerc, Russell, Sainz, Hamilton y Norris. Parecía que sería una pelea natural entre 3 equipos, porque Red Bull estaba todavía lejos. Los toros estaban sufriendo bastante. Ambos pilotos tenían dificultades para mantener el monoplaza en la pista. En ciertos sectores se iban largos y debían levantar para evitar incidentes. Pérez en ese momento ocupaba la 9ª posición y Verstappen la 11ª, pero parecía que alguna mejora estaba lejos de suceder. Con poco más de 40 minutos los pilotos entraron a los boxes para llegar a hacer algunas configuraciones diferentes a sus monoplazas, lo cual les llevó algo de tiempo. Varias de las organizaciones seguían lejos de encontrar una configuración óptima. Todavía existía el dilema entre mayor carga o menor carga aerodinámica, llegar a sacrificar un poco de velocidad punta para poder tener buen rendimiento en las curvas, o al contrario, sacrificar el buen funcionamiento en el paso de estas para llegar a poder atacar en la recta. Pasaron pocos minutos y los boxes comenzaron a ver actividad una vez más. Los pilotos regresaban a la pista para probar los cambios en sus autos, algunas configuraciones diferentes, muchos de ellos con neumáticos blandos. Esto provocó que los tiempos siguieran bajando, porque estaban ejecutando su ensayo de clasificación. Mercedes seguía mostrándose como el mejor equipo, con un primer y tercer sector extremadamente sólidos. A 30 minutos del final, estos pilotos del equipo alemán ocupaban el primer y segundo puesto, consolidando un buen rendimiento hasta ese momento. Por supuesto que esto no era definitivo para el fin de semana, ni mucho menos, pero estaban teniendo un buen comienzo. No solamente ellos, también Ferrari y McLaren estaban en una mezcla interesante en ese top 6. Una pelea de 3 equipos bastante atractiva, mostrando buena adaptación al circuito, algo muy diferente para Red Bull, que seguía rezagado. Verstappen era 16º y Pérez 19º, un inicio bastante complicado para los austriacos, aunque todo iba a tomar mucho sentido después de la actividad. Y es que se evidenció un error gigantesco por parte de Red Bull, uno que está en duda que puedan llegar a solucionar. Pero no me quiero adelantar a los hechos, a la información, por lo tanto primero terminaré la práctica libre número 2. Con 25 minutos restantes, casi todos los pilotos montaron neumáticos blandos, logrando marcar récords importantes y reducir sus cronos de manera significativa. Eso indicaba que la clasificación iba a ser bastante disputada, especialmente en los últimos segundos de cada filtro. Esto por la evolución del trazado. A 22 minutos del final, una breve bandera roja interrumpió la sesión, y esto fue debido a que el Williams de Alexander Albon
quedó detenido en la pista. El FW46 del piloto tailandés había presentado problemas. Esto fue desde el inicio de la sesión, pero al final las consecuencias fueron bastante negativas, dejando el equipo inglés sin un monoplaza, esto debido a la bomba de combustible. La bandera roja duró un par de minutos. Al reanudarse la sesión, pocos pilotos salieron a la pista de inmediato. La mayoría permaneció en boxes, aunque de manera paulatina regresaron al circuito con neumáticos medios usados. Esto se debía a que ya estaban concentrados a sus simulacros de tandas largas. Los tiempos ya no bajaron, esto consecuencia de que ya tenían sus tanques llenos. Algunos de los equipos parecía que estaban en el camino correcto, mientras que otros seguían enfrentando dificultades importantes. En este caso, Lewis Hamilton marcaba el mejor tiempo con el 1:33.825, seguido de Norris, Russell, Sainz, Leclerc, Gasly, Magnussen, Piastri, Hülkenberg y Tsunoda. Un panorama gris para el equipo de Red Bull, que tuvo un rendimiento completamente decepcionante, ocupando las posiciones 17º y 19º. Los de la bebida energética tenían mucho trabajo por delante. Y esto no se dice a la ligera. Como te comento, salió información después de toda la actividad, y es que el equipo de los Toros llevó un alerón especial en este caso, uno de baja carga, pero que tenía ciertos cortes en la zona del DRS. Ya se había ocupado anteriormente, es decir, no es ilegal ni mucho menos, pero es una carga aerodinámica extremadamente baja. La organización decidió llevarse este componente para el compromiso de Las Vegas, algo que fue un error gigantesco, porque no llegan a tener buen rendimiento en el paso por curva. De hecho, por esta misma razón llegan a perder bastante en el tercer sector. Según algunos datos que se llegaron a manejar, los de Milton Keynes están perdiendo 5 décimas por vuelta, lo cual los deja fuera de la pelea por toda oportunidad de podio y ya no se diga de la victoria. Esta situación encendió las alarmas justamente en el equipo austriaco. Algunos medios están apuntando a que Christian Horner ya dio la indicación de que manden un alerón trasero diferente desde Milton Keynes. Solamente tienen oportunidad de utilizarlo en la práctica libre número 3 para ver el comportamiento del auto, comprobar algunos datos y poder montarlo para la clasificación. De lo contrario, no tendrán los datos suficientes para poder enfrentar la quali. Estarían yendo completamente a ciegas, sin ningún tipo de data de respaldo. No sabrían si degradan más los neumáticos traseros o delanteros con este nuevo alerón, si funcionará con el suelo y la configuración aerodinámica completa. Este error por parte del equipo de Red Bull los está condicionando absolutamente en lo que queda del fin de semana. Por supuesto, viendo si este alerón trasero llega desde Inglaterra, porque de lo contrario estarán condicionados a estar en inferioridad absoluta de condiciones ante Ferrari, McLaren y Mercedes. Es complicado llegar a ver este tipo de errores por parte del equipo campeón del mundo, pero es un reflejo de la campaña tan complicada que han llegado a tener en 2024. Veremos qué es lo que sucede y la información que salga en las últimas horas acerca de esto. Un tema importante y del que estaremos pendientes. Y en cuanto al Gran Premio de Las Vegas, el presente es prometedor para este evento porque parece ser que la lucha en la quali será entre 3 organizaciones. 6 pilotos que estarán disputándose la pole position desde el primer momento. Un juego de reto y adaptación por las temperaturas tan bajas. Llegar a salir en el momento correcto será la diferencia. El tráfico y todo lo que tendrán que enfrentar dará mucho sabor a la quali de mañana. Faltará ver si se agrega un cuarto equipo, ver si los Bulls pueden llegar a solucionar sus problemas de configuración. Acá te dejo los horarios que nos esperan el día de hoy. Todo es presentado por Acesta. Inicia todo con la práctica libre número 3, la última y donde veremos realmente cuando pulen algunos detalles. Unas horas después se desarrollará la clasificación. Desde ahora te puedo decir que será muy emocionante y completamente inesperada. Si te gustan este tipo de resúmenes, recuerda dejar tu like y suscribirte para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Acá te dejo algunos episodios de la serie que tenemos en activo, Carreras Inmortales, en donde te narro algunas de las más grandes hazañas dentro de la categoría reina. Yo te agradezco mucho por haber visto el video hasta el final. Me despido, pero nos vemos en el resumen de mañana.